Bienvenidos niños a nuestra clase. Vamos a comenzar con el repaso de la clase anterior. Vamos a ver que la división celular, que nosotros también la conocemos como mitosis, que es la división de la célula, genera células genéticamente idénticas entre sí. También vamos a ver que, en realidad vamos a repasar, que cada célula tiene un ciclo celular. Este ciclo celular está compuesto por la interfase y por la mitosis. Vamos a recordar que la interfase ocupaba casi el 95% del ciclo, donde a la célula le ocurrían en ciertas etapas ciertas cosas. Por ejemplo, estaba la etapa o fase G1, donde la célula crecía, aumentaba en tamaño, formaba organelos, también formaba proteínas y sintetizaba ATP. Vamos a recordar que la etapa S es donde ocurre la duplicación o síntesis del ADN. Aquí se gasta el ATP que se generó en G1. Y en G2, que es la etapa previa a la división celular, se van a reparar los errores ocurridos durante la duplicación o replicación del material genético. También vimos que la mitosis tenía 4 etapas: profase, metafase, anafase, telofase. La mitosis entonces era la división del núcleo de la célula. Por lo tanto, de una célula se originaban dos idénticas entre sí e iguales a la madre. Vamos a recordar que en la profase, ¿qué es lo que ocurría en la profase? Lo más importante, desaparecía el núcleo, desaparecía el nucleolo. ¿Qué le ocurría a la cromatina? Se condensaba y eran visibles los cromosomas. Y aparecía este arco iris, ¿cierto? Que vimos también, que se llama uso mitótico. Luego en la metafase, los cromosomas se alineaban en la placa ecuatorial. Y ahí conocimos los tres tipos de uso, los tres usos, ¿cierto? Los tres filamentos que forman al uso mitótico, que era el cinetocórico, el polar y el astral. Ese fue mi gato. En la anafase vimos que las cromátidas hermanas se separaban y se acortaban se acortaban los usos cinetocóricos, los que iban a la cintura del cromosoma, mientras que los usos astrales ayudaban a ovalar a la célula. Y finalmente, en la telofase, ocurría que se reorganizaba el núcleo, se reorganizaba el nucleolo y el uso mitótico desaparecía. Y finalmente, aquí ya partía con la división del citoplasma para terminar en la citocinesis, donde ya el citoplasma se terminaba de dividir en partes iguales, y recordemos que en animales era gracias a un anillo contráctil que provocaba la separación en dos células, y en vegetales era a través de la tabicación. Seguimos con el repaso, que es lo que estamos observando, ¿cierto? Ahí estamos viendo la metafase, ahora la anafase, ahora la telofase. Y finalmente la división de la célula. Ya, ahí están los cromosomas en profase, desapareciendo el núcleo. Se están alineando en la placa ecuatorial, metafase. Ahora se separaron, se van a los polos, la anafase. Se están generando las dos células, los cromosomas se descondensan. De nuevo. Vamos a esperar. Ya, se está desapareciendo el núcleo. Se están alineando en la placa ecuatorial, metafase.
se están separando anafases. Ahora se están generando 2 células y la cromatina se descondensó y apareció los núcleos de nuevo, telofase. De nuevo, vamos con los cromosomas. La cromatina se forma un cromosoma, desaparece el núcleo, se están alineando en la placa ecuatorial, metafase, se están separando anafase, ahora se están formando 2 células y están formándose los núcleos de nuevo y citocinesis formando 2 células. Ojalá que lo haya estudiado. Ya mis pequeños, vamos ahora a ver otro tipo de división celular que es conocida como meiosis. La meiosis es un proceso que tiene 2 divisiones. Como usted lo puede observar, tiene la división meiótica 1 y la división meiótica 2, las cuales va a tener las mismas etapas de la mitosis. Y como resultado van a formarse 4 células. Recordemos que en la mitosis se formaban 2, ahora en la meiosis se van a formar 4 células genéticamente distintas entre sí, Recordemos que en la mitosis ellas eran idénticas, ahora en la meiosis van a ser 4 y van a ser totalmente distintas, de carácter haploide. Es decir, cada célula va a valer N. Recuerde que eso también lo hemos visto. Por lo tanto, la reorganización del ADN en los organismos con reproducción sexual, como somos nosotros, los elefantes, las jirafas, los leones, va a contribuir a que la descendencia, es decir, los hijos, tengan una combinación de genes que sea distinta a la de sus padres. Es por esa razón que ustedes no son copias de sus padres, sino que son una mezcla. Vamos entonces con la división meiótica 1. Vamos a ver que cuenta con 4 etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pero nos vamos a detener en la profase 1 porque a su vez se subdivide en ciertas fases, etapas más chiquititas, que son muy relevantes. Vamos a partir entonces. Vamos con la primera división meiótica. Esta etapa es la profase 1. Y esta etapa que está aquí, como dice ahí, se llama leptoteno. En el leptoteno, los cromosomas, como usted lo observa ahí, comienzan a condensarse. Es decir, todas las cromátidas que estaban ahí en forma de tallarines empiezan a condensarse y se forman estos cromosomas que usted le puede observar. Incluso ahí se ve el centrómero. Luego del leptoteno viene la etapa que se llama cigoteno. Anote, cigoteno. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que los cromosomas homólogos, si usted se fija ahí, homólogo, acuérdese que es que tiene su parejita, comienzan a aparearse, se están apareando. Y cada vez que se aparean con su compañero, forman una estructura que está escrita ahí, que se llama complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico va a dar origen a una estructura que se llama bivalente o tétrada. Porque si usted cuenta cuántas cromátidas tienen, si está con su compañero, tiene 4 cromátidas. 4. Es por esta razón que se le llama bivalente o tétrada. Tetra viene de 4. Y este apareamiento que ocurre entre los cromosomas homólogos se llama sinapsis.
sinapsis. Luego viene la etapa que está continua, que se llama paquiteno. Paquiteno. ¿Qué ocurre en el paquiteno? Muy importante. Ocurre el entrecruzamiento o crossing over, como está escrito ahí. ¿Por qué es importante? Porque es la primera fuente de variabilidad genética, ya que hay intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos. Si se fija, el paterno que está en naranjo y el materno que está en rojo se están apareando, se están superponiendo una patita sobre la otra. Y una vez que lo realizan, se entrecruzan, se entregan el trozo de ADN diferente. Por lo tanto, el que era naranjo va a quedar con una patita roja y el que era roja va a quedar con una patita naranja. Por eso que es primera fuente de variabilidad genética. Ahora, los sitios, por decirlo así, el puntito, la unión donde ellos se juntan, a eso se le llama quiasma. Quiasma. Ya, entonces, vamos a realizar un repaso hasta aquí porque sé que debe estar con su cabeza ahí toda alocada. En el leptoteno, ¿qué ocurre? Los cromosomas se condensan. ¿Qué ocurre en el cigoteno? Ellos se aparean. Es decir, uno se va a acercar al otro. ¿Y qué complejo van a formar? El sinaptonémico. Y a esa estructura, a esa pareja de cromosomas, ¿cómo se le va a llamar? Bivalente o tétrada. ¿Por qué se va a llamar así? Porque está formado por cuatro cromátidas. ¿Cómo se llama este apareamiento? Se llama sinapsis. Luego viene el paquiteno, ¿cierto? Que acabamos de ver. ¿Qué es el paquiteno? Es una etapa donde ocurre el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, es decir, el del papá con la mamá. ¿Y cuál es la importancia biológica? Que es la primera fuente de variabilidad genética. Ya, esta etapa se llama diploteno. En el diploteno, si usted lo observa, ellos, los cromosomas homólogos, ya no están formando el complejo sinaptonémico, porque se separaron. Pero si se fija, siguen unidos ahí como por ese potito. Esa estructura se llama quiasma. Ellos siguen unidos por el quiasma, pero el complejo sinaptonémico ya desapareció. Ya ellos son casi independientes. Luego viene la diacinesis, donde los cromosomas están más compactos y se produce la desintegración de la envoltura del núcleo. Desaparece el nucleolo y se empieza a formar el huso meiótico. Recuerde, el arco iris. Entonces, una vez que terminamos con las subetapas de la profase 1, ¿qué viene luego de profase? Metafase. En la metafase 1, usted ya puede observar que aquí los cromosomas ya vienen con el intercambio genético, ¿cierto? Usted sabe que en la metafase 1, en la metafase en realidad en general, ¿qué ocurre con los cromosomas homólogos? Ellas se alinean en el plano ecuatorial. Pero quiero que entienda lo siguiente. Ellos se van a alinear, ¿cierto?, con su cromosoma homólogo. Pero esto va a ser al azar. No dicen, ya, yo que soy más chiquitito voy primero y yo soy más grande voy a ir después. No. Las parejas homólogas se van a alinear en la placa, al centro, se van a alinear pero en forma azarosa. Esta ubicación azarosa de los cromosomas corresponde a la segunda fuente de variabilidad genética. La segunda fuente. Luego de metafase 1 viene anafase 1. Y los cromosomas homólogos, ¿qué les ocurre? Según la imagen, ellos se separan.
cada homólogo va a migrar a cada polo. Recuerden que en los polos usted va a encontrar los usos astrales, ¿cierto? La célula se va a ovalar y las cromátidas, en este caso son los cromosomas, van a migrar hacia los polos. Esta separación o disyunción de los cromosomas va a dar lugar a la reducción cromosómica. Porque si partimos teniendo 46, porque estaban con su homólogo, ahora que los separé en anafase 1, en cada polo, ¿cuántos cromosomas voy a tener? 23 en cada polo. Luego viene la etapa, usted sabe, profase, metafase, anafase, y ahora viene la telofase 1. En la telofase 1, usted lo puede observar, se reorganiza la membrana del núcleo, se reorganiza el nucleolo, desaparece el arco iris, que también es llamado uso meiótico en este caso. ¿Y cuántas células se van a generar? Se van a empezar a generar 2 células. Por lo tanto, estas células, ¿de qué carácter tienen? Son haploides, es decir, tiene la mitad de la información genética. Por lo tanto, vamos a decir que el resultado de la primera división meiótica son 2 células. Son 2 células de la primera división. ¿Cuántas células genera? Repita, ¿cuántas células? 2. ¿De qué carácter son? Haploides, es decir, partimos con 46 cromosomas y terminamos con 23. 2 células, cada una con 23 cromosomas. ¿De qué tipo el cromosoma? ¿Doble o simple? Doble, es doble. Recuerde que el cromosoma tiene, si usted le cuenta, tiene la mitad del cuerpo a un lado, a la otra mitad. A eso se refiere con doble. Cromátida era solo una línea, y en este caso el cromosoma tiene 2. Por lo tanto, serán cromosomas dobles. Ya realizamos el repaso entonces. La meiosis, ¿cuántas divisiones tiene? 2. ¿Cuál hemos visto? La división meiótica 1. Repita, no sea flojito. ¿Qué etapas tiene la división meiótica 1? Tiene 4. Tiene profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sin embargo, la profase 1 se va a subdividir en etapas más pequeñitas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Repasemos entonces. Entonces, lo más relevante, en el leptoteno, el ADN comienza a condensarse. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean. En el paquiteno ocurre el entrecruzamiento o crossing over, primera fuente de variabilidad genética. En el diploteno, los cromosomas homólogos están más separados, sin embargo siguen unidos a través del quiasma. Y en la diacinesis, finalmente se produce la desintegración del nucleolo y se forma el uso meiótico. Luego de profase 1 viene metafase 1, donde los cromosomas homólogos se alinean en la placa ecuatorial, al azar, por lo tanto es segunda fuente de variabilidad genética. Y luego viene la anafase 1, donde los cromosomas homólogos se separan, ya no son 46, recuerde que cuando son homólogos están con su pareja, con su media naranja, son 46.
Y cuando ellos se tienen que separar en la anafase 1, estos 46 se separan 23 a cada lado. 23 a cada lado, es decir, en cada polo. Por lo tanto, hay reducción de cromosomas. Y finalmente está la telofase 1, donde se reorganiza la membrana nuclear, el nucleolo, y desaparece, ¿cierto?, el uso mitótico. Finalmente, ¿con cuántas células nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con 2 células. ¿De qué tipo? Haploides. Haploides, es decir, cada una con ¿cuántos cromosomas? 23. ¿Doble o simple? Dobles. Muy bien, muy bien. Ya niños, vamos a la segunda división meiótica. En la segunda división meiótica, ¿cuántas células van a entrar? 2 células. Estas células tienen que pasar por la interfase. Necesariamente es una interfase breve, pero no duplicarán su material genético. Esa es una de las características más importantes. Vamos a ver que esta división meiótica consta de 4 etapas, las que ya conocemos: profase, metafase, anafase, telofase, pero ahora 2. Como observamos, ¿cuántas células vienen de la meiosis 1? Vienen 2. Por lo tanto, estas 2 células van a entrar a profase 2, donde usted ya sabe lo que ocurre, pero lo vamos a repasar. Se desintegra el núcleo, se desintegra el nucleolo. Acá no hay entrecruzamiento, porque ya hubo en la profase 1. En la profase 2 no hay. Se genera el uso meiótico, recuerden que el arco iris que observamos ahí. Luego pasamos a la metafase 2, siguen siendo 2 células, y los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Luego en la anafase 2 siguen siendo 2 células, y en la anafase 2 los cromosomas se separan y las cromátidas van hacia los polos. Y finalmente llegamos a la telofase 2, donde sabemos que empieza a reorganizarse la membrana nuclear, los cromosomas empiezan a descondensarse, aparece el nucleolo, que es ese puntito rojo que usted observa ahí, y el uso meiótico desaparece y empieza entonces a dividirse. Por lo tanto, ¿cuántas células debería dar origen la meiosis 2? Como lo observamos en la imagen, a 4 células. Repasemos entonces, ¿cuántas células entran a la meiosis 2? 2 células. Ahí las podemos observar. 2 células. Estas 2 células van a pasar por la profase 2, van a pasar por la metafase 2, donde se alinean en el plano ecuatorial, van a pasar por la anafase 2. Recuerden que aquí los cromosomas se van a separar y quienes se van a los polos son las cromátidas. Luego viene la telofase 2, donde usted puede observar cómo el anillo contráctil está dividiendo, ¿cierto?, a la célula en 2. Por lo tanto, ¿cuántas células vamos a contar finalmente que genera la meiosis 2? 4. 1, 2, 3, 4. Repita, ahí están las 4 células. ¿Cómo son estas células? Estas células, ¿cuántas células son? 4. ¿Qué carácter tienen? Haploide. Haploide, recuerden que se simboliza como N, es decir, porta la mitad de la información genética. ¿Cómo son genéticamente entre ellas? Entre ellas son distintas, todas son distintas. Esta variabilidad, ¿cierto? ¿Por qué se va a producir? Se produce a 2 grandes eventos. El primero que ocurre en la profase 1, ¿cierto?,
que es el entrecruzamiento o crossing over, y la organización al azar en la metafase 1, que se conoce como permutación cromosómica. ¿Qué permiten estos mecanismos? Esto va a permitir que se obtengan nuevas combinaciones de alelos de genes distintos. Recuerden que los alelos son las formas alternativas que tiene un gen. Entonces, ¿cuántas células da origen la meiosis? 4. Estas son las células que nosotros el año pasado conocimos como células sexuales. Ahí podemos observar al espermatozoide y al óvulo. Recuerden que cada célula posee la mitad de la información genética. Es decir, si nosotros, los seres humanos, un pelo, una ceja, una célula de un dedo tienen 46 cromosomas, las células sexuales poseen 23 cromosomas. Ellas son de tipo haploide, es decir, poseen la mitad de la información genética. Recuerden que estas células las vimos en la gametogénesis, cuando vimos la gametogénesis femenina y la gametogénesis masculina, la vimos el año pasado, tuvimos prueba de eso. Así que si no se acuerda, repase.